Saludos, bienvenido, un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Le habla su amigo y hermano John Dinsey, nuevamente con ustedes en otro programa de importancia y de bendición 3ABN hoy. Nuestros invitados vienen a visitarnos con buenas noticias. Van a compartir cómo el Evangelio está creciendo en algunos estados de los Estados Unidos. El pastor Christian Borbón y su esposa Kissy, bienvenidos. Es un placer para nosotros estar acá. No solamente con ustedes, sino con nuestros amigos televidentes que están viendo este programa. Es un placer para mí. Gracias por tenernos, es un placer estar aquí. Gracias, es la primera vez que están juntos participando en un programa. Han participado en otros programas, pero no juntos. Ahora sí están juntos. Sí, es un placer para nosotros poder ser parte de este programa. Amén, amén. Bueno, usted es coordinador de la obra hispana, actualmente en Ministerio Multicultural de la South Central Conference, de la Asociación Central Sur, o la Conferencia Central Sur, y la hermana Kissy es consejera académica. Le agradecemos por estar con nosotros durante este programa. Y queridos amigos, queremos invitarles a ustedes a seguir orando y apoyando este ministerio para que se siga predicando el Evangelio las 24 horas del día. Queremos ahora acercarnos a Dios en oración porque es importante y necesario. Por favor, acompáñenos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en ti podemos confiar y tú es maravilloso y te preocupas por nosotros mucho más de lo que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Y en este momento, Señor, te queremos presentar todas las peticiones que han llegado a 3ABN. Cada una de ellas es importante para ti. Cada una de ellas será tratada y en el momento mejor sabemos que tú vas a contestar y bendecir a tus hijos de acuerdo a su necesidad. Y Señor, tú conoces cada situación y tú conoces, Señor, que tus hijos anhelan a recibir una respuesta inmediatamente, pero tú conoces cuándo es el mejor momento. Así que te pedimos que bendigas a tus hijos con paciencia y ayúdalos a seguir adelante, ayúdalos a siempre mantener sus ojos en Cristo Jesús. Te pedimos ahora tu bendición durante este programa y a cada persona que va a sintonizar, ver o escuchar este programa. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén, amén, Padre. Y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, uno de los pasajes de la Biblia que comunica un mensaje de esperanza es el libro Mateo 24:14, y este es el mensaje que se encuentra allí detallado para nosotros, para nuestra meditación y consideración, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Precioso versículo. Yes. Y queremos saber si ustedes tienen algún comentario acerca de este versículo que quisieran compartir. Claro que sí, cómo no. Ese verso nos llena a nosotros de gozo y esperanza. Amén. Porque nos recuerda que tenemos una misión, una comisión, un compromiso con Cristo. Amén. De predicar el Evangelio a todas las naciones. Y cuando hayamos cumplido con ese cometido, el texto dice que entonces vendrá el fin. Lo que me recuerda que nadie quedará sin escuchar el Evangelio en cada rincón de este planeta. Amén. Llegará a cada rincón antes que el fin sea una realidad. Amén. 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 Hermana, ¿usted va a compartir algo? Yo iba a decir que qué bello que Dios nos ha dado esta comisión tan importante a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, pero nos recuerda que Él es el que nos va a fortalecer para llevar esta obra a cabo. ¡Qué bendición! Amén, amén. A mí me da gozo saber que ninguna nación está excluida. No. Todos tienen la oportunidad de conocer de este evangelio del reino, el evangelio, y por supuesto son buenas nuevas para cada persona, y no hay mejores noticias, porque en este mundo, si usted enciende el televisor o el radio o se pone a buscar noticias en la internet,
noticias malas, viene un huracán, hay una guerra, Correcto. un robo, un incendio. Sí, es verdad. Terrible, terrible. Sí. No sé por qué la gente se sienta a ver noticias, porque realmente uno puede quedar deprimido Sí. después de escuchar que las condiciones del país están en una situación difícil y Yeah. viene por ahí una caída económica, diferentes cosas que puede uno Sí. ver o escuchar. Es verdad. Y no hay muchas buenas noticias. De vez en cuando dice, oh, queremos compartir una noticia buena con ustedes, una persona que ayudó a otra persona que necesitaba ayuda, y así de vez en cuando. Pero cuando uno lee la palabra de Dios Sí, sí. y ve cómo Dios tiene un plan de rescate, un plan donde todos tienen la oportunidad de tener salvación por medio de Cristo Jesús, su corazón se llena de esperanza. Sí, es verdad. Y saber de que lo que estamos pasando por este mundo no es lo que va a seguir pasando. Gloria a Dios por eso. Cristo le va a poner fin a todo eso. Sí, sí, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos y es lo que para mí me motiva a continuar, sabiendo que un día Jesús pondrá fin a las malas noticias, para entonces traer orden al desorden que el pecado ha creado. Es la maravilla del Evangelio. Ay, sí. Amén, amén. Buenas nuevas. Sí, es. Mucho mejor de lo que vemos en televisión, ¿no? Mucha mejor, mucha mejor. Y siguiendo en ese tono, tenemos una ofrenda musical y actualmente lleva el título Todo bajo control por la hermana Sara Vargas. Amén. Te veo tan estresado, tan tenso y ocupado. Si sigues vas a enfermar. No tienes tiempo para respirar, siempre apurado. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Ya el tiempo no te da para con Dios hablar, eso tiene que cambiar. Pues sin su presencia tú pierdes la esencia. Por eso te pregunto, ¿por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Solo tienes que creer y con paciencia esperar. Haz tu parte y Dios haga la suya. Él tiene mil maneras. Oh, ¿por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Amén, gloria a Dios. Le agradecemos a la hermana Sara Vargas por esa interpretación, esa ofrenda musical alegre y comunica de que Dios tiene todo bajo control. Si usted desea comunicarse con ella, la pueden encontrar en Facebook o si desea se puede comunicar con nosotros para compartir su información de contacto. Bueno, estamos hablando de Dios, que Él tiene todo bajo control y una de las cosas que tenemos en la Biblia es acerca de predicar el Evangelio en todo el mundo. Y en esta ocasión queremos saber la historia de la obra hispana en la Asociación de Sur Central. Además de la obra hispana, es la obra también multicultural. Sí. Por favor, pastor, hermana, adelante, pueden compartir acerca de esa historia, cómo comenzó. Bueno, siempre es bueno recordar la historia.
y recordar cómo Dios ha hecho, se ha movido, cómo Dios ha trabajado para hacer algo posible que en un momento parecía imposible. Pues la obra hispana, como era al principio, no multicultural, sino vamos a comenzar al principio, y se inicia en la Asociación Central Sur en el año de 2003. 2003. En el 2003, en el verano de 2003, la asociación había recibido de un donante dinero, porque había dentro de los afroamericanos, pues una conferencia afroamericana, el deseo de ver la obra hispana también hacerse una realidad en South Central. Y para ellos, pues, ofrecen asistencia financiera para que se iniciara. El presidente de entonces lo vio bien. Y en aquel entonces trajeron a un joven que apenas estaba terminando en Andrews, que su maestría en divinidad en Andrews, el pastor Edgardo Herrera en aquel entonces. Y ¿Carlos? Edgardo Herrera. Edgardo Herrera. Hoy es el secretario ejecutivo de New England Conference, del estado de New England Conference. Muy bien. Pero en aquel entonces un joven, no mucha experiencia. Lo trajeron de allá, algunos amigos de él que eran de ahí de las conferencias, estaban como estudiando y lo estaban regresando a la universidad. Y le hablaron al presidente, aquí tenemos un muchacho, y el presidente pues decidió entrevistarlo. Y le dijo, ¿tú estás listo para ser el coordinador hispano? Nunca ha sido ni pastor, apenas va a ser pastor, tú vas a ser coordinador. Él tremendo desafío. Sí, ellos vieron en él, en su resumen vieron que él era un joven que no tenía mucho tiempo en el Evangelio, pero había estudiado acerca de la historia afroamericana un poco antes de ir a la universidad. A ellos les llamó la atención eso, porque decían, conoce un poco de nosotros. Y pues él decidió aceptar el llamado de venir a abrir la obra en un lugar donde habían, recuerda, estamos hablando que South Central es regional. Sí. Y abarca 5 estados. 5 estados. 5 estados. Abarca los estados de Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi. Y entonces abarca lo que es la parte de noroeste de Florida, lo que es Pensacola y Panama City. Ahí son los 5 estados. Sí, creo que fueron 5. Creo que me quedé. Sí, ya van 5. Sí. Yo creo que lo mencionamos todo. Pero sí, esos 5 estados, es un territorio amplio, no solamente porque no solo son 5 estados, sino que las distancias son largas. Desde Alabama a Kentucky, a Louisville, Kentucky, estamos hablando de más de 350 millas para llegar de un extremo al otro, y así te extiendes. Si vas entonces en dirección a Mississippi, dependiendo de dónde vaya, pueden ser otras 300 millas. Son distancias largas. Sí. Y ahora, cuando él llega por primera vez al territorio, solo habían algunos focos de luz, lo que nosotros llamamos pequeños grupos, uno en Kentucky, 2 o 3 o 4 ahí, como habían en Alabama había más, había como 3 o 4 en Alabama, y había uno en Memphis, Tennessee, y en aquel entonces un grupito en Florida. Eso era, entonces, él era el pastor. Todo ese territorio. Para todo el territorio. Tremendo. Y con familia joven también. Niños chiquitos, esposa, entonces, todo nuevo. Sí, entonces él tenía que estar corriendo de un lugar a otro. De un lugar a otro. Sí, bueno, entonces, gracias a Dios, siguió adelante y comenzó a trabajar en ese vasto territorio. Sí. Y él, ¿cuál fue su plan de trabajo que hizo él? Porque si estamos hablando de un territorio tan grande, ¿cómo uno hace todo eso? En aquel entonces, él tenía algunos hermanitos que ayudaban. Al principio trató de traer a voluntarios, otros pastores voluntarios, que viniesen y ayudasen al principio. Los primeros 2 años, del 2003 al 2005, esos 2 años, él lo pasó mayormente corriendo y buscando si alguien podía ayudarlo. Nadie quería ayudarlo. Nadie quería venir, porque todo el mundo quería venir. Si me dan tiempo completo, pues yo vengo.
Y eso no estaba disponible en ese entonces. había No estaba dinero. disponible. No había dinero para eso, así que nadie quería venir. ¿Quién va a venir a plantar iglesia o trabajar en iglesia Sin paga. sin paga? Misionero, es la palabra, misionero. Misionero. Entonces, esos son momentos difíciles, Correcto. por Fueron, supuesto, porque uno tiene que trabajar con lo que está disponible. Sí, 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 sí. Y así que es avanzando por fe. Por fe, Avanzando por correcto. fe. Sí, sí. Pues en ese transcurso de 2 años él notó que sería imposible pues poder avanzar sin ayuda. So, él comenzó resulta que él, a su servidor y otro grupo de pastores, estudiamos en Atlantic Union College, en Massachusetts. Y pues él comenzó a llamar a un profesor en la universidad, mira, yo necesito estudiantes o pastores que me puedan ayudar aquí. Pues resulta que ese grupo de nosotros que estábamos por ahí, todavía algunos trabajábamos en mi caso como obrero bíblico en una conferencia, pero no se nos había dado oportunidad. Así que de repente ese grupo comenzó a unirse y a decir, ok, yo voy. Así que de repente apareció uno de los que estudió del grupo que dijo, yo me voy a Memphis. Y otro que estaba por ahí, que había venido de Dominicana, dijo, pues yo puedo ir a Kentucky. Y otro dijo, pues yo me voy a Birmingham, ok. Y así como un grupo como de 7 comenzamos y resulta que nos encontramos todos allí, porque entonces en ese tiempo yo hablo con él, decía, yo quiero a alguien en Huntsville que venga a plantar iglesias acá, porque no hay. Y vamos a buscar cómo ayudar, y por eso trae todo este grupo. Estos lugares que ha mencionado, ¿son lugares donde hay muchos hispanos? Claro, ¿Sí? claro. En aquel entonces, hoy día, la población hispana en el territorio de nuestra conferencia está cruzando casi el 1.000.000. Estamos Bastante. en el último censo del 2020, estábamos en 826.900. O sea, llegando prácticamente a los 900. Para este tiempo estamos ya en el 1.000.000. Ya hemos pasado, esto fue en el 2020. Ya para el 2023 sabemos que estamos sobrepasando el 1.000.000 de hispanos en nuestro territorio, solo en el territorio de nuestra conferencia. Tremendo. Así que hay mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Así que en aquel entonces me imagino que estábamos en probablemente 20 años atrás, pues estamos hablando casi 17, 18 años atrás. Estamos hablando de 19 años atrás, por cierto. Estábamos hablando entre los 500.000, pero era grande el número, era grande. Cuando usted aceptó ser uno de los pioneros, voy a decir, ¿ya estaba casado con su esposa Kissy? Ay, Recién sí. casado. Recién casado. Recién casado. Recién casado. No hijos. No hijos. Ninguno teníamos hijos. No, ¿verdad? Ninguno No tenemos. solamente uno de los pastores tenía hijos, todos nosotros no teníamos hijos. Y yo creo, pastor, por eso fue que se nos hizo un poquito más fácil, ¿no? Tomar esa decisión, porque no teníamos hijos o, éramos nosotros solos. Sí. Entonces, pues, es un poco más llevadero, ¿no? Sí. Sí. Decimos ahora que si hubiésemos tenido hijos, yo no creo que lo hubiésemos hecho. No, es un desafío más grande aún, Más porque uno correcto. se va a preocupar por sus hijos. Sí. Uno puede decir, bueno, yo puedo sobrevivir a esta experiencia. Sí. ¿Tú estás dispuesta, querida? Bueno, si tú estás dispuesto, yo también, pero Sí. hablando de hijos, Sí. uno se preocupa demasiado y Correcto. eso va a interrumpir Sí. ese fervor misionero, vamos a decir. Sí. Y yo creo que por eso Dios lo hizo así también, conociendo nuestro deseo de trabajar para Él. Y entonces en ese momento yo creo que fue el momento oportuno para eso. Sí, Dios es bueno en eso. Dios es perfecto en todo lo que hace. Correcto. Amén. Él me había llamado, el año anterior me había llamado, dijo, no es el tiempo. Sin embargo, cuando nos volvió a llamar, ahora yo dije, no, este es el momento. Sí. Y nos vinimos, Ojos cerrados. ojos cerrados, sin nada, Wow. sin dinero, Wow. misioneros, no había paga, había solo ayuda. ¿Y cómo? Entonces ustedes, estamos hablando de unos años atrás, Dios les ayudó, suplió sus necesidades y abrió puertas. ¿Pueden contar alguna experiencia donde estaban ahí diciendo, bueno, no sabemos cómo vamos a pagar la renta, la Sí, comida, gasolina? ¿Pueden contar algo así? Bueno, yo voy a contar una de las historias que yo veo la mano de Dios, porque como esposa, mujer, en ese entonces, en el trayecto de nuestro trabajo aquí, pues tuvimos hijos, procreamos hijos, ¿no? Sí. Y entonces
tomamos la decisión de que yo trabajaba con tiempo completo y yo era la que estaba trayendo el dinero al hogar, pero en ese entonces me sentí que mi trabajo era hacia mis hijos. Entonces tomé la decisión de quedarme en casa con ellos. ¿Te acuerdas, mi amor? Sí, sí, sí. No fue una decisión fácil, pero yo le dije, si el Señor me está llamando a esto, Él va a proveer. Para no alargar la historia, tomamos la decisión de que no iba a trabajar y no estamos recibiendo mucho dinero de otro lado, porque recuerda que estamos ahí en ese lugar como misioneros. Y una persona que conocimos decidió pagar nuestra renta. Wow. Por esos últimos, ¿cuántos años fueron que no pagó la renta? En ese entonces fueron como 2 años. 2 años antes de que nos pusieran en tiempo completo. Piense, por esos 2 años esa persona sintió el llamado de que Dios también le estaba pidiendo que nos ayudara en la obra y nos cubrió la renta por esos 2 años, que nos alivió, obviamente, algo tan grande, pues esa necesidad tan grande que teníamos. Y eso fue la mano de Dios, simple y llanamente la mano de Dios. Amén. Y yo testifico de eso cada momento que yo pueda, porque la gente dice, no, pero es que no puedo, no hay dinero. Pero yo digo, Dios abre la puerta, Él suple y Él lo hace, nada es imposible para Él. Y ese es uno de los momentos donde yo pude ver claramente la mano de Dios. Gloria porque a no Dios. lo pedimos, No. Él solamente se ofreció. Y era algo chistoso a veces porque yo recuerdo que yo había terminado en esos tiempos mi maestría en administración de empresa y yo dije, no, yo me voy a trabajar, voy a conseguir un trabajo y me voy y dejo esta situación. Y resulta que cada vez que queríamos ir a una entrevista, la niña pequeña se enfermaba. Siempre pasaba algo. Siempre pasaba Siempre algo. estaba, él no podía ir. Era como Dios diciéndole, yo voy a suplir necesidad, yo te traje aquí y yo te aquí es que yo te voy a abrir la puerta. Y Dios hizo eso tantas veces que finalmente yo le dije, mi amor, no vayas jamás a entrevista. Para que la niña no se enferme. Sí, siempre se nos enfermaban los niños. Sí, el Señor no nos dejó, en ese tiempo no nos permitió, porque lo que nosotros estábamos haciendo era plantando nuevas iglesias en Huntsville, en Decatur, en lugares donde no había, abriendo iglesias desde cero, y estamos en ese proceso formativo de esas iglesias y no nos dejó. No fue fácil, no fue fácil. No estamos aquí para decir que fue fácil. No. Pero regreso a esos momentos y pienso y me doy cuenta cómo Dios obró, cómo vivíamos por fe. Era por fe que vivíamos, sinceramente, era por fe. Y no solamente nosotros, sino todos los otros pastores. Era por fe. A mí, cada uno de nosotros tiene testimonios de cómo Dios abrió la puerta. Amén. Y solamente Él fue que permitió que esa obra se abriera ahí en ese lugar. Gloria a Dios. Cuando ustedes mencionan la palabra plantando iglesias, algunos tal vez no conocen qué significa eso. ¿Qué involucra plantar iglesias? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de plantar iglesias, estamos hablando de abrir nuevos campos donde no hay, pues ir a lugares donde no hay conocimiento, donde nadie ha aceptado el evangelio, o un lugar donde hay iglesias pero de otras lenguas, en este caso por lugares donde habían iglesias afroamericanas o iglesias de habla inglesa, pero no habían allí, nadie estaba alcanzando esa comunidad hispana que había allí. Entonces lo que hacíamos era tocar las puertas, visitar, cosas de salud, invitando a los hermanos que conocieran la palabra de Dios, como lo que leímos hoy. Sí, hacíamos grupos pequeños en los hogares de ellos mismos. Sí. Y hacíamos estudios bíblicos y hacíamos eso que Jesús hacía. Buscábamos suplir sus necesidades, nos hacíamos amigos de ellos, buscábamos suplir sus necesidades. Entonces le decíamos, sígueme. Sígueme a Jesús, correcto. Y esos son momentos especiales entonces, porque estaban haciendo lo mismo que hacían los discípulos en el pasado. Jesús los enviaba a lugares y no se lleven dos cambios de ropas, no se preocupen por cosas. Y Dios cuidaba a sus discípulos y los cuidó a ustedes. Y es algo donde uno siente la bendición de Dios. No es que ustedes hablan de eso y ven que fueron momentos especiales porque vieron la mano de Dios. Pero habían algunas veces ¿y cómo vamos a pagar esta renta? Faltan no sé cuántos días y hay que pagar eso. Correcto. Y el ser humano tiende a preocuparse. Correcto. Y estoy hablando con ustedes porque el mismo día de ayer estaba hablando con una persona que
no podía pagar su renta. Sí. No puedo pagar la renta, no sé qué voy a hacer, debo 2 y solamente puedo pagar una. Y estaba preocupado esta persona, hasta entra en depresión. Sí. Las personas cuando ven esas situaciones. Entonces ustedes enfrentaron, no sé a qué nivel, vieron las cosas poniéndose oscura, poniéndose oscura de que no hay salida, cómo vamos a salir de esto. Y pregunto si el enemigo, parece que el enemigo hasta puso ideas de, tú no tienes que estar pasando por esto, tú puedes conseguir un trabajo, tú tienes, como trató de encontrar empleo, pero Dios como que le decía, no, hijo. Así es. No, hijo, es así. Sigue por donde vas, estás bien. Sí. Tal vez puede elaborar un poco acerca de eso. Para nosotros fue un poco, como hombre tú siempre tienes eso, yo tengo que proveer, tengo que asegurarme que mi familia tiene lo que necesita. Y por otro lado está el factor, el Señor, yo te llamé y yo te llamé para esto. Sí. Tu trabajo no es otro trabajo, tú no vas a tener otro tipo de dedicación a otro trabajo, este va a ser. Porque si te dedicas a otra cosa, entonces vas a perder el enfoque por el cual te traje aquí. Y ahí estará la lucha, pero Dios en su misericordia lo hizo de una manera tan interesante y tan especial que no hubo manera de decir, no sé el que lo está haciendo. Porque aparecía de la nada, aquí está lo que tú necesitas. Amén, amén. ¿Cuál es la excusa? Sí. Bueno, Pastor Borbón, le voy a hacer esta pregunta. De ese momento cuando usted vio al resultado de su trabajo, su sacrificio, la primera familia, la primera persona que se bautizaron y que ve que ya Dios está dando frutos, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, nosotros comenzamos a ver esos frutos ya porque llegamos a ese grupo que mencionamos, llegáramos todos en el 2005 y comenzamos a trabajar ese verano, esa primavera y ese verano, y comenzamos a ver bautismos y resultados. Comenzamos a ver inmediatamente, yo me dediqué a dar estudios bíblicos en los hogares y ese mismo otoño ya estábamos teniendo un programa especial de la Unión allí, lo hicieron en la Universidad de Otgo y ya yo vi los primeros 3 que se bautizaron del grupo que yo estuve allí. Y así el grupo se formó, ya se había formado en la primavera, en abril de ese año se había formado el grupo que yo fui a plantar y ya eso comenzó a dar forma. Y así cada iglesia en cada lugar fue tomando forma y fue creciendo. Y cada uno decía, nos juntábamos y a veces cuando nos juntábamos para reuniones comenzábamos a hablar. El Señor está haciendo, no sabemos cómo, pero el Señor se está moviendo. Amén. Y te iba a decir también en esos momentos, eso fue lo que por lo menos a mí me mantuvo en mi fe, ver también que las otras esposas de pastores con las que estábamos trabajando, las otras familias, también se mantenían en las obras del Señor y podíamos hablar de las grandes cosas que Cristo estaba haciendo en ese momento en nuestras vidas. Y ese compañerismo continúa hasta el sol de hoy, porque pasamos momentos difíciles juntos y vimos la mano de Dios. Entonces eso como que nos hizo más que hermanos, ¿no? Más que amigos. Sí. Y eso es la obra, una de las cosas que más me conmueve y una de las cosas que más gozo en esto que Señor, que no fue que yo lo estaba haciendo sola. Algunas veces sí se sentía que lo estábamos haciendo sola, pero cuando nos reuníamos, como decías, como dice mi esposo, y hablábamos y veía la mano de Dios en otros lugares, entonces también nos sentíamos fortalecidos. Amén. Ya a medida, por cada año que iba pasando, podíamos ver la mano de Dios obrando y de donde no había más que pequeños grupos, comenzamos a ver iglesias formadas, iglesias ya, y no solamente una, sino de donde había una, otra y otra y otra. Así que en los primeros 10 años de nosotros estar, casi desde 2003 hasta el 2013, más de 21 iglesias se formaron. Amén. En esos primeros 10 años. 21, 22 iglesias se plantaron y vimos la mano de Dios obrando. Y yo recuerdo que nuestro primer camp meeting lo hicimos en un campamento o campestre, lo hicimos en una capilla que entraban 150, 200 personas. El siguiente año, eso fue en el 2006, en el 2005, en el 2006 cuando regresamos, ahora hubo que ir a una capilla más grande.
Oh, En el 2007 ya tuvimos que ir a otro lugar donde cabían 1000 personas. amén. Porque ya ahí no quedamos, porque comenzó a crecer y a crecer. A crecer. Y nosotros vimos la mano de Dios Ay, sí. abriendo puertas y abriendo puertas. Sí. Fantástico. Y moviéndose de una manera especial. Entonces llegó el tiempo, por supuesto, que la conferencia dijo, bueno, podemos darle un salario. Sí, Sí. sí, porque ellos lo que hacían era al principio, a medida que iban creciendo las iglesias, comenzaban por darle medio tiempo a algunos pastores. Así que habían algunos que comenzaron a darle, de acuerdo a cómo llegaron, le iban dando medio tiempo. Finalmente le dieron tiempo completo a uno que estaba en Kentucky. Y así comenzaron. Y en una ocasión, entonces ya como en el 2011, ya todavía estábamos ahí aguantando, esperando. Pues decide irse el que está en Kentucky y acepta un llamado y entonces ahí toman a mí, a otros 3 nos toman del grupo y así nos ponen tiempo completo. Ya a otros los ponen medio tiempo porque ya había más, se podía hacer, así que... Se podía hacer. Sí. Sí. Muy bien, entonces vieron la mano de Dios y siguen viendo Sí. la mano de Dios obrando en su ministerio y en el ministerio de los otros pastores que Yeah. están Yeah. colaborando. Yeah. Es lindo pensar en esas cosas. Yeah. No sé si escribieron algunas notas durante este tiempo. Hay historia de la conferencia tiene en su historia, en sus archivos, tiene escrito el inicio de la obra, cuándo inició y cuándo comenzó entonces la obra multicultural, que es el cambio de solamente departamento hispano ahora a ser multicultural. Multicultural. Sí, que es el 2012, cuando el cargo o la responsabilidad del que estaba en el departamento cambia de ser coordinador hispano a ser ahora director multicultural. Porque ahora teníamos otras lenguas, ahora estábamos ya tratando de... una de las cosas que hacía el pastor Herrera que le gustaba mucho estar en contacto con otros lenguas. Él dice, habían coreanos en Auburn, Alabama, había una gran calidad, un gran grupo allí de coreanos. Así que él comenzó a trabajar con ellos y se estableció la primera iglesia coreana allí. En ese mismo tiempo, en 2010, 2011, se estableció la obra haitiana en Louisville, Kentucky también. Muy bien. Y de allí, pues, poco a poco ha ido creciendo. Luego, ahora, en el año 2018, entre 2018 al 2020, por ahí se establece lo que es la iglesia, la obra africana, con refugiados del Congo que estaban llegando. Oh. Estaban llegando al área de Louisville primero mayormente, y se establecieron allí. Y el pastor Celed Aisin, que es nuestro asociado, él comienza a trabajar con este grupo. Eran como 80 de ellos, pero comenzaron como ellos son muy unidos, veían un grupo allí y comenzaron a llegar. Y se establecieron algunos en Lexington, Kentucky, otros en Bowling Green, otros en Memphis, otros en Knoxville, otros en Nashville. Oh, bastante entonces. Bastante. Pero la explosión más grande fue en Louisville, Kentucky, donde ahí llegaron tanto que tenemos una iglesia de 500 miembros allí solamente. Oh, Sí. pero está hablando ahora de hispanos y de coreanos. Estos son hispanos, coreanos, haitianos y africanos del Congo, Ok, refugiados del Congo. Sí. tremendo. Sí, así que Y lleno de jóvenes, donde hay muchos futuro, jóvenes, sí. muchos jóvenes. Pero todo eso comienza, esa obra multicultural comienza en el 2012 y la explosión, pues a partir de ahí continúa. Entonces de ahí que ellos dijeron, bueno, ustedes encárguense de trabajar y ser lo que pues puedan estar a cargo de este grupo, de todas estas lenguas dentro de la asociación. Ay, sí. Fantástico, gloria a Dios. Qué bendición. Entonces la obra de la predicación del Evangelio continúa Sí. en esos 5 estados. Y ahora, ¿cómo es que se maneja? ¿Cómo es que se maneja eso ahora? Porque antes era uno viajando a todos esos lugares. ¿Cómo está organizado el campo? Ahora, por la gracia de Dios, yo soy el tercer director multicultural. El pastor Herrera se fue en el 2013. Pusieron a otra persona de los jóvenes que estaba con nosotros en entonces. Yo mismo me fui unos 6 años, regresé hace 3 años regresé a la conferencia otra vez. Me había ido a la Northeastern Conference, a otra conferencia regional por 6 años. 6 años. Regresé a una iglesia hispana y otra afroamericana.
¿Regresó por llamado o porque dijo, me gustaba donde estaba mejor? No, por llamada. Nos llamaron para atrás y a nosotros siempre nos gustó, pues Sí, tenemos una... nos sentimos como que esta es una casa, el Nos sur, gusta no hemos el sentido. sur, nos Nos gusta. Es como casa, es como estar en casa. Y aceptamos el llamado de regresar y pues en eso pues se hicieron elecciones y el Señor vio ponernos a nosotros en esta responsabilidad. Así que desde el 2022 estamos acá en esta responsabilidad. Pero por la gracia de Dios, desde el 2022 para acá, ya antes solo teníamos 2 o 3 pastores de tiempo completo, ahora tenemos 8, 9 conmigo. 9. Todos los pastores que están en distritos hispanos, africanos, haitianos y coreanos, la mayoría, solo excepto de uno, todos son tiempo completo. Tiempo completo. Así que en el departamento multicultural tiene como 14 pastores, 9 hispanos, entonces tenemos unos 5 que son entonces de otras lenguas. Cómo hemos crecido, ¿no? Cuando recordamos el tiempo, solamente puede alabar y glorificar el nombre de Dios, porque no lo ha hecho humano, no lo hemos hecho nosotros. Yeah. Porque si fuera sido por nosotros, como dijimos, Yeah. fácilmente nos hubiéramos rajado, ¿no? Como dicen, nos hubiéramos dejado todo eso atrás. Yeah. Pero Dios vio a bien a usarnos a todos nosotros con nuestras colegas y las familias y poder llamarnos familia y poder ver la mano de Dios obrando. Yo Yeah. siempre glorifico el nombre de Dios por eso. Ya sea, Amén. pues los pastores que tenemos en el departamento ya no son, de los fundadores solo quedamos 2, todos los que están son nuevos. Los fundadores pues están en diferentes lugares. Un denario a cada uno, no se preocupe. Pero de los fundadores quedamos 2 solamente. Pero es lindo siempre ver la mano de Dios y cómo Dios continúa moviéndose y abriendo puertas en el territorio de South Central. Reconocemos que la tarea es ardua y el trabajo es grande, pero Dios ha sido bueno y continúa abriendo puertas para nosotros. Amén, amén. Sí, sí. Entonces, hablando de grupos hispanos, tienen grupos hispanos y también tienen iglesias, porque también ha mencionado grupos pequeños. ¿Trabajan con grupos pequeños? Sí, sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, nosotros, desde que la obra en South Central se inició, nuestro enfoque principal siempre ha sido, en cuanto a la predicación del Evangelio, nuestro enfoque principal ha sido equipar a la hermandad para enseñarlos a trabajar en grupos pequeños, porque es una obra que la misma hermana White habla de ella, de la importancia de que la iglesia trabaje en pequeños grupos y el poder que esto tiene y la manera como los miembros pueden compenetrarse al trabajar en pequeños grupos. Así que una de las principales formas en que nosotros hacemos evangelismo es a través de grupos pequeños. Dividimos las iglesias en grupos pequeños, los enviamos a diferentes hogares, entrenamos a los líderes para que sean líderes de grupos pequeños y entonces ellos puedan predicar en los hogares. O iglesias en casas. Iglesias en casas. ¿Y cómo cuando dice grupos pequeños, el grupo siempre se mantiene pequeño? No, el grupo crece. ¿Cómo funciona eso? Los grupos crecen. Ahora mismo nosotros tenemos grupos que tienen hasta 30 miembros y a medida que crecen lo que hace es que se dividen. Se dividen porque son grupos de 5 a 10 personas o 15 personas. Así que cuando ya llega muy grande, pues se divide y se crean otros grupos. Ahora, Okay. Sí, ahora mismo nosotros estamos en un proyecto de entrenamiento agresivo porque desde que nosotros iniciamos en el departamento hemos estado trabajando lo que nosotros llamamos un reenfoque hacia esa dirección, hacia buscar que los grupos pequeños se establezcan, que los hermanos estén entrenados, que estén capacitados, que puedan predicar, que sean laicos pastores, que puedan ayudarnos, porque reconocemos que la tarea de predicar el Evangelio en este territorio tan vasto, con 9 pastores no lo podremos hacer, con 14 pastores no podremos hacerlo, así que necesitamos entrenar al laicado para que este entrenado pueda entonces ayudarnos a mover la obra hacia adelante. Sí. Porque recordamos que Dios no nos llama a los pastores solamente, a cada miembro es un ministro del Evangelio. Sí. Sí. Entonces, Cuando dice entrenamiento, que están entrenando a los miembros, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es ese entrenamiento que ellos reciben? Nosotros cada año, comenzamos el año pasado, este año lo continuamos. Cada año nosotros comenzamos el año entrenando a dos áreas. Entrenamos a los líderes de la iglesia,
pero también entrenamos a aquellos que que están líderes de grupos pequeños, aquellos hermanos que están directamente envueltos como líderes o co-líderes de grupos pequeños. Lo traemos a un congreso que hacemos de 3 días. Allí traemos invitados y los entrenamos en áreas de predicación, de liderazgo, de diferentes áreas, y los vamos moldeando, le enseñamos cómo funcionan los grupos pequeños, cómo funciona, cómo pueden predicar, cómo dar estudios bíblicos, y así es en ese sistema vamos moldeándolo, y después tenemos cada mes, una vez al trimestre o 2 veces, o ya por lo menos una vez al trimestre tenemos entrenamientos donde los invitamos vía Zoom para que ellos vengan y puedan continuar el entrenamiento. Es como si fuera una escuela de evangelismo laico donde estamos constantemente proveyendo herramientas para que ellos continúen creciendo. Y esos grupos pequeños se reúnen en los hogares, y cuando se unen todos los grupos pequeños en la iglesia para estar juntos. Los grupos pequeños están en sus casas, ¿cuáles días y cuáles días están en la iglesia? Mayormente lo que le pedimos a los líderes, a los pastores, que los grupos pequeños pueden hacerlo o los domingos, en tiempo cuando no hay culto en la iglesia, pueden hacerlo también los viernes, algunos lugares, como la mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos, las sociedades jóvenes lo hacen los sábados. Sí. Pues entonces le decimos, puede ser el viernes, puede ser el viernes, puede ser el domingo, puede ser un lunes. Y entonces ellos escogen un día en la semana donde los grupos pequeños se reúnen. Ahora también estamos animándolos a que utilicen las mismas clases de escuelas sabáticas, a la escuela, al tener la iglesia dividida en 5 o 6 diferentes clases. Esas clases pueden convertirse también en escuelas evangelizadoras o grupos. Y traer las visitas, traer los hermanos, los miembros a esos lugares. Y entonces así nosotros trabajamos. Ahora mismo tenemos un plan en que estamos trabajando con los laicos para el año 2025, y es donde nosotros, junto a los pastores, estamos preparando para lanzar 100 campañas en grupos pequeños simultáneas. 100 campañas. 100 campañas en grupos pequeños simultáneas. Y ahora la división tiene este proyecto de Pentecostés 2025, donde nosotros estamos aprovechando el mismo proyecto para entonces ya comenzamos el entrenamiento. Hemos estado entrenando desde principio de año, y a medida ya hemos dado entrenamiento en el mes de abril, tenemos entrenamientos ahora a final de este mes, en septiembre, y así vamos siguiendo entrenando, preparándolos a ellos para ese evento que vamos a tener en la primavera del año que viene. Sí. Hermana Kizzy, usted ha visto esto por varios años de los grupos pequeños. ¿Qué ha escuchado de los hermanos que están en los grupos pequeños, o cuál ha sido su experiencia personal? ¿Qué beneficio usted ve de esos grupos pequeños? Bueno, lo que más me gusta es que al comenzar el año no solamente es con los entrenamientos, sino con esos 40 días de oración que comenzamos, porque es muy importante. Por nuestras propias obras no podemos hacer esto, es solamente con poder del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces esos 40, y de la oración constante, entonces esos 40 días de ayuno y oración que comenzamos, nos da un boost para continuar agradándonos al Señor, porque solamente Él puede, un impulso, gracias, porque solamente Él es que nos puede dar la fuerza para hacerlo. Y entonces a través de los años, recuerda, este es un proceso, entonces cada año pues los hermanos van aprendiendo. A través de los años vemos cómo los hermanos siguen creciendo y aprendiendo, y cómo a través de esos grupos pequeños en las diferentes iglesias vemos personas que se han entregado al Señor. Amén. Tal vez familias que han tenido, que antes no, pero al ir a los hogares y a escuchar los testimonios, pues se han llenado de confianza en la palabra de Dios, y entonces ahora se han entregado a sus vidas y han bautizado. Así que yo he visto eso, el poder de la oración en esto. Y mi amor, un ejemplo grande que tenemos de si esto funciona es que el año pasado, en nuestro departamento, por primera vez, nuestro departamento bautizó casi más de un tercio de los bautismos de nuestra conferencia. Ellos hicieron 800, nosotros hicimos 368. Solo 259 fueron de la área hispana. Oh, entonces cuando hablamos de la obra hispana y lo que es el resto de la conferencia, ¿cuál es el porcentaje de la membresía que compone los hispanos? No, nosotros solamente somos unos 2.500 miembros. 2.500 miembros. Comparado con 20.000. Ah, la conferencia en total es 20.000. Oh. 28.000, por cierto, perdón, 28.000 miembros. Pero nosotros somos un poquito, pero
cuando tú si lo vas a poner estadísticamente, nosotros estamos bautizando más que el área afroamericana. ¿Y ellos también, el área afroamericana, están en grupos pequeños? No, No usan. eso de grupo. Bueno, cuando su servidor me dieron una iglesia pequeña afroamericana, cuando yo regresé a la conferencia, nosotros comenzamos a enseñarle a ellos este concepto. Esa iglesia tiene grupos pequeños. Porque es un concepto que usualmente solamente los hispanos, correcto. Pero esa iglesia está trabajando con grupos pequeños porque eso le enseñamos. Muy bien. Sí. Excelente, gloria a Dios. Sí, sí. ¿Puede contar algún milagro que han visto durante su ministerio que para ustedes le dice, sin lugar a dudas, Dios es real, Dios existe? Una de las que me recuerdo es cuando estuvimos en una iglesia, en nuestras iglesias que estaba todavía creciendo, y decidimos probar y ver al Señor. Y estuvimos orando y ayunando. Eso fue cuando comenzamos los 40 días de ayuno y oración que hacemos cada año, y comenzamos a orar entre los miembros, ¿no? Y tuvimos una campaña. Y, pastor, era solamente una campaña de una semana. ¿Y se convirtió en cuánto tiempo? Eran 3, 4 semanas. 3, 4 semanas, porque los miembros no querían parar. Digamos, continuemos esto. Wow. Y no solamente rentaron una van grande para poder traer las visitas a la iglesia para las campañas. No, mi querida. La misma visita trajeron su van. La misma visita trajeron su van, gracias. Y ellos traían las visitas, yo mismo. Sí. Wow. Sí, porque nosotros no lo fuimos a buscar. Nosotros teníamos una iglesia grande y éramos como 15 miembros, un grupo, una iglesita pequeña, un grupo, correcto. Una misión comenzando, y estábamos orando por 40 días. Ahí sí comienza nuestra costumbre de comenzar el año donde quiera que estamos pastoreando, y ahora en el departamento con 40 días de ayuno y oración, entendiendo que la oración tiene poder. Sí, amén. Después de los 40 días lanzamos esta campaña. Habíamos visitado y todo, pero estábamos pensando, ¿y ahora quién va a venir? Esa primera noche se apareció esa van con 15 pasajeros, trayendo todo, y no solamente ellos, sino que los otros venían en carro, 50 visitas. Amén. Y se mantuvieron toda esa semana. Y lo alargaron. Y terminamos esa semana y bautizamos un grupo y seguimos otra semana. De esa campaña bautizamos 22. Sí. Wow. Dios es grande. Nosotros lo vimos ahí en una manera, porque escuchábamos cómo esas personas hablaban y sus testimonios, y solamente era el Espíritu de Dios que podía ver. El Espíritu de Dios podía hacer eso. Amén. Así que hemos probado que la oración hace maravillas. Y que cuando Dios es que guía y lo dejamos que Él sea que vaya al timón, si Él es el capitán de la embarcación, los resultados se verán. Sí. Hay desafíos, grandes desafíos, sí lo habrán, siempre lo ha habido. Siempre hemos tenido desafíos porque la visión Dios no la da a todos. La visión Dios la da a unos o a uno. Mira, esta es la visión que yo quiero. Pero otros no ven la visión igual. Pero a medida que ellos comienzan a ver la mano de Dios, dicen, entonces sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Y también hay testimonio de los otros pastores, sí, donde tuvieron que lidiar directamente con el enemigo, sí, ¿verdad? Que tuvieron que orar mucho, porque eso era la misma presencia del enemigo, sí, en esos diferentes lugares, y cómo Dios pudo salvarlo de esas situaciones. Dios se movió, como dije, maravillosamente. Yo, amén, esos tiempos solamente puedo decir fue Dios. Amén, amén. Así que hoy por hoy nosotros vemos la mano de Dios abriendo puertas para nosotros, y a medida que los días pasan y los desafíos se presentan, miramos al pasado y decimos, wow, el Dios que estuvo con nosotros, que nos ha guiado hasta acá, que ha abierto puertas, que ha derrumbado muros, sigue con nosotros. Amén. Amén. Sigue con nosotros y seguimos creyendo en Gloria eso. Amén, amén. Cuando menciona que tienen 40 días de ayuno y oración, yo sé que después que terminen los 40 días siguen orando, pero ¿qué es lo que ocurre durante esos 40 días? Porque dice ayuno y dice oración. ¿Cómo funciona? Lo que hacemos es que cada diciembre, la última semana de diciembre, nosotros enviamos, ahora lo hacemos para todo el territorio, para todo el departamento, y tantos la parte inglesa como también las otras lenguas como la hispana. Pedimos peticiones a diferentes propósitos por los cuales los distritos quieran orar. Entonces tomamos todos esos propósitos, a esos propósitos los ponemos por día, cada día
del mes, desde el punto donde comienza los 40 días, vamos orando por esas peticiones y los ponemos por iglesias. Ahora no es por miembros, sino que le asignamos a cada iglesia del territorio, le asignamos un día por el cual van a ayunar. Y le decimos, no puedes permitir que la cadena se rompa. Esa iglesia, a tal iglesia le toca este día, a tal iglesia. Y así cada iglesia va orando por un propósito. Y ayunando. Y sí, van orando y ayunando. O sea, por iglesia, esa iglesia le toca este día. El día primero, un ejemplo, le toca a esta iglesia a orar y ayunar, mientras la otra iglesia estará orando por ellos. Y así cada iglesia va ayunando. Sí. Correcto. Por 40 días. ¿Y cómo han visto los hermanos recibir ese plan de ayuno y oración? ¿Entusiasmo? Lo han abrazado con entusiasmo. Sí. Y les gusta. Y ahora, tanto así que la iglesia que teníamos lo hicimos este año, terminamos los 40 días y dijeron, pastor, sigamos. Sí. Sigamos. Y seguimos 40 más y 40 más. Ahí están orando todavía. Wow. Ya yo no estoy con el distrito, pero ahora tienen otro pastor y ahí siguen orando todavía. Gloria a Dios. O sea, todavía en este momento, cada día a las 6 de la mañana están orando. Sí, correcto. Los hermanos, las iglesias están despertando entonces. Ay, gloria a Dios. Y así como es iglesia, cada iglesia tiene su programa de oración. Excelente, gloria a Dios. Entonces, pioneros en la obra en la South Central, Conferencia Sur Central de los Estados Unidos. Otra vez, los estados que componen. Esos son los estados que componemos, son Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi y la parte noroeste de Florida, lo que es Pensacola y Panama City. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, queremos ahora compartir la información de contacto del pastor Borbón y su esposa Kissy. Ahí pueden comunicarse con ellos, por supuesto, posiblemente para hacer campañas o entrenamiento para sus iglesias. No sé cuánto tiempo lo dejan salir, porque está bastante ocupado, pero por lo menos pueden hablar por teléfono, reunión por Zoom, etcétera, como Dios indique. Así que, queridos amigos, la información de contacto la vamos a compartir ahora. Luego vamos a compartir noticias de interés de 3ABN Latino y luego vamos a regresar para concluir. Para contactar al Ministerio Multicultural de la South Central Conference de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diríjase al 715 John Lane, Nashville, Tennessee, 37207. Puede escribir al correo electrónico cborbon@scc-sda.org. Llamar al 1-615-226-6500 o visitar iamsouthcentral.org. Amén, muchas gracias. Hemos estado hablando con el pastor Christian Borbón y su esposa Kissy durante esta hora, que él es coordinador de la obra multicultural Southwest Central Conference en la región aquí de los Estados Unidos. Pastor, hermana Kissy, como quisieran hacerlo, ¿algún comentario final que tienen para nuestros amigos? Tal vez algún desafío, alguna apelación. Ahora queremos dirigirnos a nuestros amigos televidentes, decirle, nunca te rindas en los sueños que tú tengas cuando viene a tu servicio a Dios. Dios es fiel en todo lo que Él hace. Y si tú no te rindes, verás la mano de Dios abriendo tu puerta. Hemos visto a Dios abriendo puertas en South Central Conference. Hemos visto a Dios rompiendo cadenas. Hemos visto a Dios abriendo las puertas que nosotros no hemos podido abrir. Así que si Dios lo hizo en South Central y lo hizo en mi vida y en la vida de Kissy, yo creo que puede hacerlo en tu vida también. ¿Qué tú crees, mi amor? Sí, yo he visto la mano de Dios, como han podido escuchar nuestro testimonio, y verdaderamente mi fe se ha fortalecido. Y yo sé que si Dios me puede usar a mí, una humilde sierva, también te puede usar a ti para la mano de Dios. Como leímos hoy, tú estás llamado a trabajar, a hablar a otros, no solamente en tu lengua, pero también a otras personas de diferentes nacionalidades que también tienen que escuchar ese mensaje. Así que ponte en la mano de Dios, que Él hará grandes cosas en tu vida. No te rindas, que ese evangelio del cual hablábamos, ese texto que hablábamos, se está por cumplir. Cristo está por venir. Pronto estaremos en casa. No te rindas,
que la obra no terminará hasta que Cristo venga por segunda vez y podamos estar con Él en el reino de los cielos por la eternidad. Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.